Listo. ¿Sí se me escucha, Inge? Sí, se le escucha a Michelle. Ya, listo. Muy buenas noches, profesionales en el área de la salud. Permítanme presentarme. Como ya me conocen algunos y para los que no, me presento. Mi nombre es Michelle Maldonado, me desempeño como coordinadora de GIS. Como siempre, para mí es un privilegio poder dirigirme ante ustedes y agradecerles la confianza y el respaldo a cada uno de nuestros proyectos de educación, mismos que han sido creados con la finalidad para que puedan acceder a cada uno de ustedes y puedan generar un intercambio y actualización de conocimientos. El día de hoy vamos a iniciar los talleres online de manejo clínico de COVID-19 e interpretación de gasometría arterial. Esperamos que nuestro amigo profesional y docente en esta área con vasta experiencia puedan ser partícipes de su actualización y estos talleres serán dictados del 29 de septiembre al 1 de octubre en el horario de 8 de la noche a 21:15. La evaluación de los mismos se realizará el día viernes 2 de octubre entre las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche en la plataforma institucional. Estará habilitada para quienes requieran las o las certificaciones. Pedimos de la manera más comedida que quienes requieran las certificaciones, por favor, en forma interna por los grupos, nos hagan conocer su requerimiento con la finalidad de enviarles la clave y contraseña de acceso a nuestra plataforma y puedan revisar las clases que quedan grabadas y los materiales que los docentes crean necesarios dejar para su revisión. De la misma manera, para que puedan rendir su prueba. La nota de aprobación es de 7/10. Sin más que acotar, nuevamente agradeciéndoles por su presencia, les recuerdo, mi nombre es Michelle Maldonado, coordinadora general de GIS. Después de estas palabras, doy paso a nuestro coordinador académico en el área de salud, el doctor Héctor Ortega, especialista en medicina interna, PhD en salud, que nos va a brindar esta noche sus conocimientos. Muchísimas gracias. Doy paso al doctor. Gracias, Michelle, por la presentación. Buenas noches, estimados colegas, estimados participantes que en esta noche nos acompañan para conversar un poco acerca del manejo clínico del COVID-19. Vamos a tener 3 sesiones. 2 de ellas las vamos a dedicar al manejo clínico de COVID-19 y una la vamos a dedicar a la interpretación de la gasometría arterial, un tema, un taller muy importante con alto impacto en los tiempos actuales. Por favor, si me permiten compartir pantalla. ¿Me confirman si estamos con la pantalla ya? Sí se ve la pantalla, doctor. Gracias, Sí se ingeniero. ve la pantalla, doctor. Bien, vamos a comenzar hablando acerca de algunas características microbiológicas del coronavirus SARS-CoV-2. Vamos a conocer un poco acerca de este patógeno, acerca de este virus. Si bien es cierto, son ya algunos meses de la pandemia, no está por demás conocer a nuestro enemigo silencioso y poder definir algunos detalles que éste tiene y cómo actúa a nivel de nuestro organismo. Los coronavirus son virus envueltos con un genoma de RNA de cadena sencilla de polaridad positiva. Su nombre deriva de la imagen del virus por microscopía electrónica en la que pueden observarse claramente unas espículas que sobresalen de la envoltura vírica y que le dan el aspecto de una corona solar, como ustedes pueden ver claramente en la imagen de la diapositiva.
Los coronavirus que afectan al ser humano se clasifican según una nomenclatura, según un sistema de clasificación que está vigente en el Virus Taxonomy, que ustedes pueden acceder justamente a esta página en la cual pueden ustedes consultar no solamente la parte filogenética de este virus, sino también de muchos otros. El SARS-CoV-2 pertenece al orden de los nidovirales, la familia Coronaviridae y a la subfamilia Orthocoronaviridae, en la que se describen 4 géneros dentro de esta subfamilia. Los géneros tenemos los alfa, beta, delta y gamma coronavirus. Los coronavirus afectan principalmente a aves y mamíferos, causando infecciones respiratorias e intestinales. Es decir, no solamente existe un coronavirus, existen varios coronavirus, ¿sí? Muchos de ellos con actividad infectante a los seres humanos. Los coronavirus que afectan al ser humano pertenecen a 2 géneros diferentes. Aquí tenemos claramente en relación a la diapositiva anterior, donde teníamos nosotros que distinguir los alfa coronavirus y beta coronavirus que les decía, son aquellos que afectan específicamente al ser humano. Dentro de estos alfa coronavirus y beta coronavirus, tenemos comprendidos algunas subfamilias dentro de estos géneros. Y justamente SARS-CoV-2 se encuentra contenido en estos beta coronavirus. ¿Sí? Los coronavirus 229E, NL63 o C43, HKU1 son responsables de aproximadamente el 15 al 30% de los resfriados comunes. Es decir, en condiciones previas a esta pandemia, muchos de estos coronavirus ya nos han acompañado y han sido responsables justamente de algunos cuadros respiratorios menores. Sin embargo, otros han sido causantes de síndromes como el síndrome respiratorio agudo grave. Es este síndrome respiratorio agudo grave el que genera o el que deteriora la salud de los individuos, convirtiéndose potencialmente en un agente letal. Pero ¿cuáles son de estos coronavirus que nosotros hemos hablado? ¿Cuáles son aquellos que son capaces de producir este síndrome respiratorio agudo grave y potencialmente conllevarnos a la muerte? Tenemos al SARS-CoV-1, tenemos al MERS-CoV y tenemos al SARS-CoV-2. Son justamente estos 3 coronavirus que se han relacionado justamente con el síndrome respiratorio agudo grave. Entonces, miren, tenemos una serie de coronavirus, ¿sí? Vemos que forman parte de familias, subfamilias, géneros, y que justamente son los alfa y los beta coronavirus, ¿sí? Los que son infectantes al ser humano. Y de estos alfa y beta, SARS-CoV-2 se encuentra contenido dentro de los beta coronavirus. El árbol filogenético de la subfamilia Orthocoronaviridae es ya lo que habíamos mencionado. Dentro de esta subfamilia Orthocoronaviridae tenemos a los alfa coronavirus, beta, delta y gamma coronavirus. Y aquí justamente son los beta coronavirus, donde tenemos a los que producen el síndrome respiratorio agudo grave como SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 y MERS-CoV. Hay otros también que obviamente no son sujetos de estudio durante esta presentación. ¿Cuál es el origen de los coronavirus? Los coronavirus son virus zoonóticos. ¿Qué quiere decir esto de zoonosis? ¿O qué es un virus zoonótico? El virus que transmite una enfermedad infecciosa de los animales, generalmente vertebrados, a los humanos.
Sí, en esta imagen nosotros podemos ver claramente que el coronavirus tiene un huésped natural, tiene un huésped intermedio y tiene el huésped humano. Pero el coronavirus, desde esta instancia, para que pueda llegar y saltar a lo que es un huésped humano, debe pasar justamente por huéspedes intermedios. Se establece que el huésped natural, por lo general, ¿sí? Y el más frecuente en los estudios se ha visto que es el murciélago. Este murciélago, ¿sí? A través, o este virus contenido en el murciélago, este coronavirus, a través de diferentes mutaciones, es capaz de pasar a un huésped intermedio, generalmente un mamífero, y posteriormente, a través de mutaciones ya en este huésped intermedio, es capaz de invadir o de contagiar al ser humano. ¿Sí? Entonces, miren ustedes esta capacidad de evolución, esta capacidad de transmisión que adquieren los coronavirus, ¿sí? Y no solamente el coronavirus, muchos de los virus tienen una propiedad parecida, pero bueno, refiriéndonos básicamente a virus, a través de sus múltiples mutaciones, ¿sí? Es capaz justamente de ir o de pasar de una especie a otra hasta llegar al ser humano. Necesitan un huésped intermedio para infectar al hombre. El SARS-CoV-2 lo tuvo, perdón, el SARS-CoV-1, ¿sí? Lo tuvo en la civeta, el MERS-CoV en el dromedario, y se cree que el SARS-CoV-2 podría ser el pangolín, este huésped intermediario. Los principales mecanismos de evolución de los coronavirus son las mutaciones, es decir, evolucionan a través de diferentes mutaciones que se van generando en el tiempo, ¿sí? Puntuales, y también a la recombinación de fragmentos de genoma debido a la coinfección de dos o más cepas del virus en un mismo huésped. Coronavirus y el síndrome respiratorio agudo grave. Habíamos establecido en diapositivas anteriores que son 3 los coronavirus que tienen esta capacidad de producir justamente un síndrome respiratorio agudo grave. El MERS-CoV, SARS-CoV-1 y SARS-CoV-2. Cada uno de ellos ha sido causante de enfermedad en el mundo en un tiempo determinado. MERS-CoV, ¿sí? O síndrome respiratorio del este medio, en el año 2012. SARS-CoV-1, productor de SARS, en el 2003. Y SARS-CoV-2, COVID-19, en el 2019. Entonces, miren, esto es importantísimo y tomar muy en cuenta esto de cuáles son los virus capaces de ocasionar este síndrome respiratorio agudo grave, dentro de los coronavirus, por supuesto. ¿Cómo ha sido este origen y evolución del SARS-CoV-1, MERS-CoV y SARS-CoV-2? Inicialmente, ¿sí? Tanto el SARS-CoV-1, MERS-CoV y SARS-CoV-2, desde sus huéspedes naturales, por llamarlo así, a nivel del murciélago, a través de mutaciones, pasaron a huéspedes intermediarios y a mutaciones de en estos huéspedes intermediarios fueron capaces de encontrar un huésped en el ser humano. Los 3 virus implicados en síndromes respiratorios agudos graves existían en los murciélagos antes de adquirir mutaciones. Es decir, por lo general eran virus que se encontraban casi propiamente en murciélagos y afectar a los huéspedes intermedios y en última instancia a los humanos. La secuencia del genoma del SARS-CoV-2 es idéntica en un 96.2% al coronavirus RAV-G13 del murciélago.
y es muy próxima filogenéticamente al SARS-CoV, con la que comparte identidad, SARS-CoV-1, en el 79.5%. Es decir, comparten mucha similitud genéticamente hablando estos virus. ¿Cuáles son las características estructurales del SARS-CoV-2? Bien, podemos ver nosotros en esta imagen, ¿sí? Su genoma es una cadena sencilla de RNA, ¿sí? Es un virus de ARN de sentido positivo que está empaquetado junto con la proteína N, ¿sí? Miren este empaquetamiento y que obviamente está formando con la proteína N la nucleocápside. En la envoltura viral, ¿sí? En la envoltura viral se encuentran al menos otras 3 proteínas. Tenemos a la proteína M, ¿sí? Que es una membrana. Tenemos a la proteína E implicada en el ensamblaje de las partículas virales y la posterior liberación de los nuevos virus. Actúan como unas especies de compuertas por donde saldrán los nuevos virus. La proteína S, que comprende dos subunidades funcionales responsables de la unión con el receptor de la célula huésped S1 y de la fusión de la envoltura con la membrana celular S2. Estas 3 proteínas, proteína M, E y S, ¿sí? De superficie, están incrustadas en una envoltura de doble capa lipídica derivada de la célula del huésped. Y miren, y así tenemos pues esta configuración de este SARS-CoV-2. La mayoría de las proteínas de los coronavirus tienen propiedades antigénicas especialmente. La proteína S, por ejemplo, es la principal inductora de la producción de anticuerpos neutralizantes. La proteína M induce la producción de anticuerpos neutralizantes que actúan en presencia del complemento. La proteína N, que es el antígeno dominante durante la infección e induce unos anticuerpos que tienen un limitado papel protector. Su aplicación es muy útil para el diagnóstico serológico. Se ha descrito variabilidad en el gen de la proteína S, tanto por mutaciones como por recombinaciones y como consecuencia de cambios antigénicos. Las consecuencias de esta variabilidad están aún por definirse. Muchos polimorfismos en las diferentes proteínas les confieren la propiedad o la capacidad de comportarse diferente en las diferentes instancias dentro de un organismo. ¿Acaso no nos hemos preguntado por qué ciertos individuos responden o reaccionan de una manera diferente a otros? Son justamente estos polimorfismos en estas proteínas los que podrían ser hipotéticamente la causa por la cual exista esa predisposición genética de ciertos individuos a tener una respuesta menor o mayor a la acción del SARS-CoV-2. Y miren ustedes, tienen ahí el mapa genético, tienen el genoma del SARS-CoV-2 en toda su dimensión. El genoma de los coronavirus es el más largo conocido entre los virus, con genoma RNA. Posee alrededor de 30.000 genes. Los fragmentos del genoma ORF1A y ORF1B codifican 2 poliproteínas PP1A y PP1AB que son procesadas por una proteasa vírica, dando lugar a 16 proteínas víricas no estructurales y a la formación del complejo replicasa-transcriptasa, indispensable en la replicación viral. Entre las proteínas no estructurales cabe destacar la NSP14, que es una 3,5 hexorribonucleasa que parece tener una función en la corrección de los errores
del complejo replicasa transcriptasa. El resto de los fragmentos codifican las proteínas estructurales víricas S, M, E y N y otras accesorias. ¿Cómo es la estabilidad del SARS-CoV-2? El virus puede permanecer viable e infeccioso durante horas en aerosoles y durante días en superficies. El tiempo de permanencia depende de la carga viral inicial. Y aquí podemos ver ustedes claramente algunos ejemplos. En el aire puede estar presente más de 3 horas. A nivel de superficies metálicas, como el cobre, 4 horas. A nivel del cartón, 24 horas. En el acero, de 2 a 3 días. En el plástico, de 2 a 3 días. ¿Cómo puede darse la inactivación del SARS-CoV-2? La desinfección de las superficies con hipoclorito sódico al 1% o etanol del 62 al 71% durante un minuto reduce significativamente la infectividad de los coronavirus en general. Y se cree que se produce un efecto similar con el SARS-CoV-2. De ahí que la concentración de alcohol dentro de nuestros productos de desinfección debe tener al menos estas propiedades o estas características. Las temperaturas de 60 grados durante 30 minutos, 65 durante 15 minutos y 80 grados durante 1 minuto, cualquiera que sea, reducen significativamente la infectividad de los coronavirus. Los valores de pH del medio de 3 a 10 poco influyen realmente en la estabilidad del SARS-CoV-2. Más se ve afectada por la temperatura antes que por el pH. La infección por SARS-CoV-2, ¿cómo es esta puerta de entrada? ¿Cómo ingresa el virus al interior de la célula de un organismo humano? Cada coronavirus tiene un receptor específico para la entrada de la célula. Es decir, aquí vamos a tener por un lado una proteína del virus y por otra parte vamos a tener el receptor que obviamente será la célula huésped o que estará dentro de la célula huésped. Y a través de esta unión, lógicamente, se dispara una serie de mecanismos moleculares, bioquímicos que permiten o que resulta en el ingreso de este virus al interior de la célula. Y justamente este receptor, que es la puerta de entrada justamente para SARS-CoV-2, es el receptor AC2 o receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Esto se ha visto un mecanismo similar tanto en SARS-CoV-1 como en SARS-CoV-2. Sin embargo, se ha establecido por estudios, por investigaciones, que a diferencia del SARS-CoV-1, el SARS-CoV-2 o la proteína S del SARS-CoV-2, porque es la proteína S, la proteína Spike, que es la que se junta o se une con el receptor AC2. Y parece que esta propiedad de afinidad es mayor con este receptor en el SARS-CoV-2 comparado con el SARS-CoV-1. En humanos, la enzima convertidora de angiotensina 2 está presente abundantemente en las células epiteliales, alveolares pulmonares y en enterocitos del intestino delgado. Dependerá mucho donde yo tengo más número de células con estos receptores para que justamente en esos sitios se definan o se determinen mayor cantidad de carga viral, ¿sí? O mayor, cantidad de virus en esos tejidos o en esas células. Y justamente son las células epiteliales alveolares pulmonares y en los enterocitos, ¿sí? Donde puede presentarse aquello. Además, la AC2 está presente en células endoteliales, células del músculo liso arterial de otros órganos como el corazón y el riñón. De ahí que la capacidad, o de ahí que, la capacidad de este virus de afectar también a órganos como el corazón.
Miren ustedes, tenemos aquí claramente, ¿sí?, una imagen tomada de este estudio, ¿sí?, en el cual podemos claramente identificar cómo es el ingreso. Ya vamos a describir fase a fase desde el ingreso justamente del SARS-CoV-2 a través de este receptor, que es el receptor de enzima convertidora de angiotensina 2, y justamente a través de mecanismo como endocitosis poder ingresar a la célula, liberar el material genético, que es esta cadena de RNA, la misma que será obviamente direccionada o actuar a través de, como si lo hiciera el ARN mensajero, ¿sí?, en condiciones normales, por llamarlo así, y que iría o va hasta el ribosoma, en donde obviamente vendrán procesos posteriores de translación, proteólisis, replicación, transcripción y finalmente la conformación o elaboración de proteínas virales y posteriormente el ensamblaje del virus y finalmente ya la salida del mismo. Para describir más claramente este proceso, vamos a hacerlo detalladamente. El virión, a través de la proteína S, se une al receptor AC2 o receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Ingresa de esta manera la envoltura vírica y la membrana celular se fusionan. Envoltura vírica y membrana celular se fusionan gracias a la proteína S. El virus penetra en la célula por endocitosis y el genoma viral se libera en el citoplasma de la célula. Esto es ya el citoplasma de la célula. El genoma, que se comporta como un ARN mensajero, se traduce dando lugar a dos poliproteínas que se procesan autoproteolíticamente, dando lugar a este complejo. El complejo replicasa-transcriptasa. El genoma se replica, ¿sí? Aquí ocurre una replicación del genoma, pero también una transcripción subgenómica para dar origen a proteínas virales como la proteína N, que formará la nucleocápside, la proteína S, spike, la proteína M de membrana y la proteína E de envoltura. Las glicoproteínas de la envoltura viral, es decir, estas que ya se han conformado, ¿sí?, se insertan en las membranas del retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Acá están. Estas que se han conformado ahora se encuentran acá, utilizando las estructuras o los organelos celulares propios de nuestro organismo para asentarse, alojarse y poder utilizarlos para beneficio del virus. La nucleocápside es transportada a través de las membranas del aparato de Golgi, modificado con las proteínas M, E y S, donde adquiere la envoltura y se forma ya una vesícula. Las vesículas se fusionan con la membrana celular y las nuevas partículas víricas entonces se liberan al exterior por exocitosis. Bien, entonces miren, ¿qué les ha parecido realmente este primer acercamiento con este enemigo silencioso, con este patógeno, un patógeno muy inteligente, un patógeno que, como la mayor parte de virus, es capaz de burlar mecanismos celulares, humorales, para poder ingresar al interior de la célula, poder dividirse, poder estructurarse, organizarse y poder finalmente liberarse hacia el exterior utilizando todo nuestro arsenal, nuestros componentes, utilizando nuestras fábricas celulares, nuestros organelos celulares para sintetizar sus propias proteínas, utilizarlas para beneficio y simplemente, finalmente,
estos viriones salir ya a seguir infectando otras células más. Como resumen de esta primera etapa, podemos decir que el SARS-CoV-2 es un virus zoonótico nuevo, perteneciente al grupo de los coronavirus y estrechamente emparentado con el SARS-CoV-2. Habíamos visto que genéticamente guardan una similitud entre el 80 al 90%, son casi primos hermanos, son casi hermanos. Para infectar las células requiere como receptor la molécula C2, ya lo vimos, abundantemente presente en las células epiteliales alveolares pulmonares y en los enterocitos del intestino delgado. La parte del virus que reconoce el receptor es justamente la proteína S o spike. La infección por SARS-CoV-2 da lugar a una respuesta inmunohumoral de anticuerpos neutralizantes. A lo largo del ciclo replicativo del SARS-CoV-2 hay varios puntos que ofrecen la posibilidad de ser dianas terapéuticas. Claro, conociendo ya todos estos mecanismos, desde cómo ingresa el virus hasta cómo sale, diversos fármacos experimentales han intentado justamente detener esta división, esta replicación, esta conformación, esta organización, esta estructuración justamente del virus, actuando en momentos diferentes de este proceso con la finalidad de evitar más viriones puedan constituirse, conformarse y salir para infectar a otras células. Así es como funcionan los diferentes tratamientos, las diferentes terapéuticas orientadas a diferentes procesos o etapas del ciclo de este virus. Ingeniero, ¿cómo estamos escuchando la presentación? ¿Se escucha fuerte y claro? Si me confirman, por favor. Sí, sí se escucha fuerte y claro, doctor. Perfecto, Sí, sí se gracias, escucha ingeniero. fuerte y claro, doctor. Bien, vamos a conversar un poco acerca de la evolución epidemiológica de la epidemia por COVID-19. Algunos aspectos interesantes. Y si hacemos una retrospectiva, una cronología desde cuando comenzó esta pandemia, podemos ver que nace o se origina o tiene sus inicios en el año 2019, en el mes de diciembre, 31 de diciembre, China alerta a la OMS de varios casos de neumonía severa. El primer caso para enero en Francia, Tailandia, la primera muerte en China. La OMS anuncia un brote de emergencia de salud global, se identifica el nuevo coronavirus y seguimos avanzando en el tiempo. La OMS bautiza la enfermedad como COVID-19. Febrero, los primeros casos se reportan ya en Egipto, Irán, Italia, Brasil y España. Para marzo, la OMS declara pandemia por COVID-19. Para el mes de marzo, miren, Europa se convierte en el epicentro de la pandemia mundial. Y así, obviamente, hasta los meses actuales. En Ecuador, por ejemplo, el primer caso reportado de coronavirus estuvo por la fecha del 28 de febrero aproximadamente, donde se reportó el primer caso documentado, por supuesto, de coronavirus. A finales de diciembre del 2019, el gobierno chino informó a la OMS sobre varios casos de neumonía con etiología desconocida. El brote se inició en el mercado de mariscos de Hunan, en la ciudad china de Wuhan, e infectó rápidamente a más de 50 personas. A inicios de enero del 2020, unos investigadores chinos informan que este virus era miembro de los beta coronavirus
y el nuevo virus fue denominado por los investigadores chinos como coronavirus de Wuhan o nuevo coronavirus 2019. Posteriormente, el Comité Internacional de Taxonomía de Virus dio al virus el nombre de SARS-CoV-2 y a la enfermedad COVID-19. Por favor, esto es importante. Una cosa es el virus, otra cosa es la enfermedad. El virus es o se llama SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19. Es el tercer coronavirus zoonótico que ha cruzado especies para infectar poblaciones humanas. Ya hablamos anteriormente de otros dos, que era el SARS y el MERS. El MERS, productor del síndrome respiratorio de Oriente Medio, identificado en Arabia Saudita en el 2012, afectó a 27 países y se declararon 2.494 casos y 858 muertes. El SARS, ¿sí? Síndrome respiratorio agudo grave, provocado por SARS-CoV-1, identificado en China en el 2002, afectó a 30 países y se declararon 8.437 casos y 813 muertes. Finalmente, SARS-CoV-2, productor de COVID-19, afectó, bueno, estos datos ya los vamos a actualizar más adelante, afectó a casi 200 países con las estadísticas que les vamos a presentar más adelante, porque estas son con corte marzo, obviamente la estadística actual es diferente. Aquí tenemos, ¿sí? Con punto de corte 27 de septiembre de 2020, 7:23 p.m., que tenemos un total de casos de 32.969.955 casos. Muertes globales, 996.096 muertes. Para el caso de Ecuador, 11.279 muertes y casos en Ecuador, 134.747. Claro, estas cifras de una u otra forma son relativas porque dependerá de la capacidad de detección o la capacidad de la utilización de pruebas diagnósticas en los diferentes países para que estas cifras sean verdaderas, sean válidas y que de una u otra forma puedan exponer realmente la situación de una población. Depende mucho entonces de la disponibilidad de pruebas diagnósticas para tener datos certeros y de confianza. Con respecto al periodo de incubación del virus, el periodo de incubación, es decir, ¿qué es esto del periodo de incubación? Es el tiempo que transcurre entre el contagio, ¿sí?, de un individuo con el virus, ante la exposición del virus, ¿sí?, y el desarrollo de los síntomas. Se estima que este tiempo es entre 2 y 14 días. Obviamente hay estudios que establecen puntos de corte diferentes. Y así, por ejemplo, tenemos un rango de 3 días, ¿sí? Un promedio, perdón, de 3 días con un rango de 0 a 24 en este estudio basado en 1.324 casos. Tenemos otro donde el promedio es de 5.2 días con un rango de 4.1 a 7 días basado en 425 casos. Se ha tratado de establecer un promedio, ¿sí? En algunos estudios tenemos 6.4 días, ¿ok? Como les digo, para establecer un promedio más o menos entre las diferentes investigaciones estamos entre los 5 y los 7 días, como el periodo de incubación. Es decir, desde el día 0, que yo me contagio, que yo me expongo al virus, hasta que yo he desarrollado síntomas, en promedio pueden transcurrir de 5 a 7 días. ¿Cómo es la supervivencia del virus en distintas superficies? Desde lo que sería en el aire,
en el cobre, sobre el cartón, sobre plástico, sobre acero inoxidable, algo ya habíamos mencionado. En el aire hasta 3 horas, cobre 4 horas, cartón 24, plástico de 2 a 3 días, acero inoxidable de 2 a 3 días. Algo de lo que ya conversábamos, ¿sí? Periodo de incubación entre 2 a 14 días, promedio 5.1 días. Evidencia de transmisión asintomática. Qué importante que es esto. Muchas veces o es necesario entender que para transmitir el virus, obviamente el huésped necesita una carga viral importante para que esa capacidad de propagación o de contagio se pueda establecer. ¿Cuándo el individuo se encuentra con esta mayor carga viral? Es decir, ¿cuándo se encuentra con ese potencial máximo de ser transmisor o de ser agente infeccioso? Se establece que son los primeros días desde el contagio, ¿sí? E incluso hay series y publicaciones que establecen que antes de iniciar con los síntomas, al menos 48 horas antes, ese individuo ya estaba contagiando. Imagínense, es esto quizás lo que le confiere a este virus esa capacidad de propagación. Normalmente, muchos de los virus lo hacen en su fase misma de enfermedad, en su fase misma de síntomas, pero esta es antes. 48 horas antes, un individuo de desarrollar los síntomas ya está contagiando. Y esto es importante que ustedes, estimados colegas, estimados compañeros, conozcan para que puedan establecer adecuadamente sus cercos epidemiológicos. No solamente cuando empezó el día 1 de los síntomas, sino desde hace 48 horas antes, es decir, antes de que empiece con los síntomas. Y aquí tenemos algo interesante que es justamente este factor, este número R0. ¿Qué es esto del R0 o número reproductivo básico? ¿Sí? Así se llama. Este R0 se lo conoce como número, ¿sí? Número reproductivo básico. ¿Qué es esto del número reproductivo básico? No es otra cosa sino un parámetro numérico, hipotético, para fines estadísticos, ¿sí? Para fines de aproximación, para fines de predicción, que me permite establecer la velocidad de propagación de un virus en una población. Mientras más alto es este número reproductivo básico, quiere decir que esa persona o ese individuo que está infectado es capaz de contagiar a más personas. Y por ende, de que la infección o de que el patógeno se propague a mayor velocidad. Dicho de otra manera, no es sino el máximo potencial epidémico de un patógeno. Punto. Cada virus tiene su número de reproducción básico diferente. Y dependerá, lógicamente, también en qué etapa de la pandemia nos encontremos. No va a ser igual este número, este R0, cuando comenzamos, febrero, marzo, a lo que ahora tenemos en el mes de septiembre. Se ha establecido que el R0 para SARS-CoV-2 es de 2.5 a 3. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada persona infectada, esa persona es capaz de transmitir o de propagar o de infectar a unas 2.5 a 3 personas más. Y asimismo, cada una de esas personas, de igual manera, a otras 3 personas más. Miren, si nosotros comparamos el R0 del MERS, de la influenza, del ébola, rubiola, del mismo SARS-CoV-1, del COVID-19, podemos ver claras diferencias. Y es que sí, existen virus con una capacidad de
propagación, ¿sí?, que otros, pero que de una u otra forma su actividad viral, su capacidad de daño es menor a otros. Otros podrán quizás propagarse más rápido, pero no ser tan agresivos. Otros propagarse más lento, ¿sí? O quizás muy limitadamente, pero ser o tener una letalidad muy alta. Es importante conocer que esta capacidad o este número productivo básico depende mucho de la etapa en la cual nos encontremos. Bien, ¿cuánto tiempo sobrevive el virus en una superficie? Ya lo conversamos en diapositivas anteriores. ¿Cómo la transmisión del SARS-CoV-2? Se han descrito 3 rutas de transmisión del SARS-CoV-2, una por transmisión de gotas, transmisión de contacto, transmisión de aerosol. ¿Cómo es esta transmisión por gotas? Ocurre cuando las gotitas respiratorias liberadas por estornudo o en la tos son ingeridas o inhaladas. Transmisión de contacto puede ocurrir cuando un sujeto toca una superficie u objeto contaminado con el virus y posteriormente se toca la boca, la nariz o los ojos. Y la transmisión de aerosol puede ocurrir cuando las gotitas respiratorias se mezclan en el aire formando aerosoles y pueden causar infección cuando se inhalan altas dosis de aerosoles. Miren, cuando la transmisión por gotas, obviamente las gotas son, si hablamos en términos de tamaño, son más grandes que los aerosoles, por supuesto. Las gotas, cuando la transmisión se da por gotas, quizás el distanciamiento de 1 o 2 metros es suficiente. Pulso, esta expulsión de estas gotas, quizás no alcance distancias mayores, pero no así el aerosol. Cuando la transmisión es por aerosoles, estos aerosoles, que son partículas más pequeñas, son capaces de viajar a distancias mucho mayores y sobre todo, verse favorecidas por acción del viento, ¿sí? Entonces, claro, la diferencia es que aquí quizás esos aerosoles o la cantidad o la carga viral que de pronto pueda infectar a ese individuo no va a ser tan alta como haberse infectado, por ejemplo, por contacto o a través de gotas. Miren la importancia. En estos 3 puntos radica la importancia de las medidas de bioseguridad. El uso de la mascarilla, o evitar justamente, o el cubrebocas, para evitar justamente que exista una liberación de gotas, de aerosoles, sustancias importantes. Las mascarillas para el personal de salud, para evitar la inhalación de estas gotas o de estos aerosoles que pueden encontrarse dispersos en el aire. El lavado de manos, el uso de alcohol, de gel antiséptico, para evitar la transmisión. Es decir, la de la prevención radica justamente el método de transmisión. Se ha detectado SARS-CoV-2 en muestras humanas, se ha aislado justamente de forma viable, es decir, con capacidad de infectar en oro y de forma y en cantidades mínimas donde sea fuente transmisión en heces, en conjugas y en sangre.
donde no se ha observado, es decir, no ha habido aislamiento de SARS-CoV en orina materna, líquido amniótico, una diapositiva muy interesante. Ustedes tienen la referencia bibliográfica y claramente pueden ustedes hacer la consulta o profundizar cada uno de estos contenidos que estamos abordando. Progresión de la severidad de la infección. Según un estudio de Wang y colaboradores, uno de los primeros estudios sobre la COVID-19, que justamente lo desarrolló él, estableció que la media de tiempo desde el inicio de los síntomas hasta el primer ingreso hospitalario, media de tiempo desde el inicio de los síntomas hasta el primer ingreso al hospital fue de 7 días. Qué importante es esta evolución. Ya en la práctica clínica nos da una pauta muy útil esta. Nos dice que desde el día 0 hasta que se produce obviamente o inician los síntomas, hay un promedio, les decía, entre 5 a 7 días. Cuando un paciente inicia o está propenso a complicarse, lo hace entre el día 7 y el día 10. Algunos otros lo establece entre el 8 al día 12. Qué importante es esto. Si un paciente ya no se te complica entre el día 7 y el día 10, o si queremos ser un poco más extensos hasta el día 12, ya no se te va a complicar por COVID-19. Es muy importante esto. Y de igual manera, el inicio del tratamiento de soporte, de sostén o tratamientos específicos en su momento, deberán justamente abordar este periodo de tiempo, es decir, antes de que tengas un periodo crítico donde quizás los tratamientos que tú indiques podrían ser fallidos. Es decir, en este tiempo, si les soporte, sostén adecuadas, y en su momento, cuando ya tengamos más evidencia científica con los tratamientos, lo ideal sería tratarlos oportunamente en este intervalo de tiempo, capaz de que no ingrese a este periodo crítico donde aparecen las complicaciones. Como te decía, el periodo crítico es entre el día y el día 10. Mucho ojo con sus pacientes en este tiempo. Por eso es importante establecer el día 1 o el probable día 1 de los síntomas. Muchos pacientes te lo refieren, otros no. En otros tienes que de una u otra forma orientarte un poco a través de tu anamnesis, ¿sí? Pero hay otros que claramente te dicen, doctor, mi día 1 de los síntomas fue un martes, fue un domingo. Y entonces tú podrás establecer el tiempo crítico de ese paciente donde tenemos que estar alertas. Allá, está usted en el día 4, el periodo crítico, es decir, el periodo en el cual usted puede complicarse, irse a un hospital o debutar con un síndrome de estrés respiratorio agudo o ingresar a una UCI, está entre el día 7 y el día 10. Como les decía, en otros estudios entre el 8 y el 12. Pero bueno, más o menos estamos por ahí, ¿sí? Entonces, qué importante este estudio de Wang y colaboradores que nos da o nos ha dado esta pauta. ¿Sí estamos con buen audio? ¿Me están escuchando bien, ingeniero? Sí se le escucha, doctor. Ya, no hay cortes, Sí no se hay le nada, escucha, estamos doctor. bien. En ciertos momentos hay unos cortes, Ok, bueno. pero Por sí se le favor, si escucha. estos cortes son muy Pero sí se le escucha. frecuentes, me avisan para ver la manera de mejorar la señal, porque necesito que muchos de estos contenidos estén muy claros en los participantes. Bien, con respecto a la historia natural de COVID-19, otra diapositiva muy interesante, adaptada de Lauer,
sí, con fecha de publicación 2020 y también tomada de otra investigación de Yang Liu. ¿Qué nos dice esta diapositiva? Nos dice que del 100% de los casos de COVID-19, un 30% cursa sin síntomas. Es decir, cuando nos pregunten cuántos o cuál es el porcentaje de pacientes asintomáticos por COVID-19 allá, es aproximadamente el 30%. ¿Sí? De cada 10 pacientes, al menos 3 son asintomáticos, en los cuales la mortalidad es del 0%. Un 55% desarrollará síntomas leves y moderados, un 10% desarrollará síntomas severos y un 5% desarrollará síntomas críticos. Es decir, esos pacientes irán a una terapia intensiva. Y claro, las mortalidades también cambian. Para aquellos con síntomas leves y moderados que quizás pueden estar en el domicilio, la mortalidad es del 0%. Para aquellos que tienen síntomas graves, requieren hospitalización, por supuesto, y que la mortalidad estará en el 15%. Y existen también pacientes con síntomas críticos que están en una UCI o que requieren una UCI y cuya mortalidad es del 50%. ¡Wow! Una letalidad del 50% de los que ingresan a UCI. Es decir, que de cada 2 que entran a UCI, 1 probablemente se recupere. Es importante. Esto es clave porque aquí puede haber el domicilio. Acá puede estar el domicilio, acá hospitalización y acá UCI. Mi pregunta es, ¿por qué hospitalizamos pacientes con síntomas leves? ¿Por qué hay instituciones que siguen hospitalizando a pacientes con síntomas leves? Obviamente eso genera colapso de los servicios de salud. Eso genera el hecho de quitar una cama a un paciente con un síntoma que tiene síntomas leves a moderados, que de una u otra forma podría potencialmente estar en el domicilio y que quizás estemos robando o quitando espacio para alguien que necesita o que sí tiene criterios de hospitalización. Por favor, estimados colegas, amigos, compañeros que están en este webinar y que de una u otra forma tienen injerencia en la organización y planificación de los servicios de salud en sus diferentes unidades, tomen en cuenta esto. ¿Sí? Es decir, se hospitaliza lo que tiene criterios de hospitalizarse. Características de la infección por SARS-CoV-2 en China. Algunos datos que se evidenciaron justamente en estos estudios, donde tenemos claramente algunos aspectos. Y miren, ¿cómo fue el comportamiento de estos pacientes? ¿Sí? Estos son datos de 72,314 pacientes de China. ¿Cómo fue el comportamiento? Ellos vieron que, miren en este punto, el 22.4% de los infectados tenían entre 50 y 59 años. Qué importante este dato. De todos los grupos etarios, el más prevalente, el más frecuente justamente fue, o el más afectado, fue el de entre 50 y 59. Y claro, entre hombres y mujeres, los hombres, al parecer, somos más vulnerables a la acción del virus. Tenemos otros estudios, bueno, de WHO y colaboradores con 44,415 casos de COVID-19 en China. Aquí
estos investigadores encontraron que la infección no severa se dio en el 81% de los casos, una infección severa en el 14%, críticos eran el 5%. De ahí que tomamos esto del 80, 15 y 5, que ustedes lo habrán leído o lo habrán escuchado en los discursos o en de pronto algunos aspectos o algunas conferencias que se plantean, ¿no? Donde el 80% son casos leves, el 15% son graves y el 5% son críticos. Algunos datos de estudios en Estados Unidos. De igual manera, aquí en Estados Unidos podemos ver que dentro de los diferentes grupos etarios, este color más rosado habla de los que necesitaron hospitalización. Esto de los que necesitaron UCI y el color negro los que fallecieron. Entonces podemos ver claramente que a más edad, entonces resulta que las complicaciones que pueden darse por COVID-19 son mayores y necesitan más hospitalización y necesitan más UCI y fallecen más. Con respecto a la mortalidad por COVID-19 hasta ahora se calcula es del 3.4%. Es decir, 1 de cada 30 personas morirá a causa de COVID-19. Obviamente, con respecto a esto, tenemos que hacer una acotación. La mortalidad va a depender de algunos factores que son importantes. Dependerá de la edad del paciente, dependerá de las comorbilidades que tenga el paciente, y que quizás este 3.4% en un paciente que tiene más de 80 años ya no sea 3, ya sea superior al 10%. Es decir, esta tasa de mortalidad se ve afectada, o este porcentaje de mortalidad se ve también afectado por otras variables que son importantes y que definen de una manera mayores niveles de mortalidad. Por hacer una comparación con SARS-CoV-1, en el 2012 la mortalidad en ese entonces por ese virus fue del 9.6. Por COVID-19 habíamos hablado del 3.4 y del MERS de 34.4. Miren esa mortalidad por MERS en el 2012. Afortunadamente, a pesar de ser un virus altamente letal, la capacidad de propagación de este no era tan alta como lo es SARS-CoV-2, y sobre todo había algo que caracterizaba a este virus, y es que te avisaba, o el paciente, sí, te avisaba cuando el paciente era potencialmente infeccioso, lo que de una u otra forma ya te alertaba a que debía ese paciente ser puesto en aislamiento, a diferencia del SARS-CoV-2, donde el paciente no te avisa, ¿sí?, sino obviamente ya después de que ese paciente contagió, incluso 2 días antes de que empezó los síntomas. Entonces, ¿cómo aíslas a pacientes o cómo aíslas a individuos que no tienen síntomas, pero que ya están contagiando? Entonces, miren, esa fue la diferencia. Por eso es que MERS en el 2012 afectó a una población reducida del mundo, y que de una u otra forma se pudo contener mejor la infección porque te avisaba, a diferencia de SARS-CoV-2. ¿Qué características tenían o tienen los pacientes fallecidos por COVID-19? En el estudio de WHO y colaboradores se indica que los hombres y las personas mayores de 80 años fueron los grupos más vulnerables. Aquellos hipertensión arterial se complicaban más, o que tenían mayor riesgo de complicaciones o de fallecimiento por COVID-19. Los diabéticos, enfermedades cardiovasculares, pacientes con cáncer,
Sin embargo, miren este dato muy curioso, ninguna. Se estableció que al menos 33% de los fallecidos no tenían ninguna comorbilidad. Es decir, se nos cae esa idea de que solo los hipertensos, solo los diabéticos, solo los que tienen comorbilidades pueden fallecer por COVID-19. Mentira. Hay un 33% de fallecidos que no tenían ninguna comorbilidad. Es decir, de cada 10 pacientes que fallecen por COVID-19, 3 no tienen ninguna comorbilidad. Así es que a fortalecer, a promover aquellas medidas de bioseguridad, ¿sí? A no debilitar aquellas prácticas que de una u otra forma nos confieren cierto grado de protección. No solamente los hipertensos diabéticos con cáncer o con comorbilidades pueden fallecer. El 33% de los fallecidos no tenían ninguna comorbilidad. Definitivamente, entre todas las comorbilidades, al parecer la cardiovascular es la que está asociado con peores desenlaces. Aumenta el riesgo de síndrome coronario agudo, es decir, estos pacientes se infartan. Puede haber una depresión del miocardio que conduce a un empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, es decir, puede ser un factor precipitante o disparador de una insuficiencia cardíaca descompensada, y que el proceso inflamatorio que puede desenmascarar, obviamente, puede dar arritmias cardíacas, muchas de ellas que pueden ser fatales. Y miren esta diapositiva en la cual ustedes pueden, a través de los odds ratio y los riesgos relativos con sus respectivos intervalos de confianza, ustedes pueden tranquilamente evaluar cuál de ellos tiene peor desenlace en cuanto o se puede asociar con severidad o con muerte. Miren, edad mayor de 60 años tiene un riesgo relativo para mortalidad de 9.45. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona más de 60 años tiene una probabilidad de hasta 9 veces fallecer por COVID-19 comparado con una persona que no tiene esta edad. De ahí la política de salud de cuidar a nuestra población vulnerable. Y claro, también con enfermedades crónicas, enfermedades catastróficas, que de una u otra forma la probabilidad de complicaciones o de muerte si se infectan por COVID-19 o por SARS-CoV-2 tendría un peor desenlace que una persona que justamente no tiene estas características. Lo que hablábamos, la tasa de letalidad, definitivamente esta curva aumenta con la edad. Si bien es cierto, hablábamos de un 3.4%, pero que esto en poblaciones a más de edad, este porcentaje aumenta. Con respecto a mortalidad, factores pronósticos y comorbilidades de la infección por SARS-CoV-2, las comorbilidades identificadas en diferentes series de pacientes reflejan las que se pueden hallar en la población en general. No se observa un grupo de pacientes especialmente vulnerable, excepto a las personas de edad avanzada. Se observa algún tipo de comorbilidad en cerca de un tercio o la mitad de los pacientes. Sin embargo, las frecuencias de las comorbilidades no son diferentes a las que se pueden hallar en la población en general. Al parecer, obviamente, a mayor edad, mayor probabilidad de que ese paciente tenga también comorbilidades. Miren, en este estudio, en el superior se observó la comorbilidad de los casos.
hipertensión, diabetes, enfermedades coronarias. De ahí el dato de los 60 años, ¿no? Porque más de 60 años ya es un grupo vulnerable por esta situación. Más de 60 años, la probabilidad de que ese paciente o de que ese individuo tenga ya otras comorbilidades es mayor. Con respecto a la mortalidad, lo que ya habíamos mencionado en diapositivas anteriores, definitivamente establecer la mortalidad, ¿sí? Hay que diferenciar entre mortalidad y letalidad. La mortalidad se establece en el número de muertos en relación al total de la población, pero la letalidad es el número de muertes sobre el número de casos. No vamos a confundir lo que es mortalidad con letalidad, por favor. Y claro, nuestros datos, como les decía, pueden ser un poco ambiguos en el hecho de que si yo no tengo diagnosticado, ¿sí? Es decir, número de casos, si yo solamente conozco la punta del iceberg y no lo que tengo acá abajo, ¿sí? Y no esto, entonces obviamente este número de casos va a ser irreal, ¿sí? Va a ser irreal. Por otra parte, ¿sí? El número de test que se han realizado, que se han facilitado, realmente es insuficiente como para detectar el total de los casos. Y hay muertes que se han establecido justamente sin que exista el diagnóstico como tal. Entonces, de una u otra forma, estos datos no reflejan la realidad de la población. Las principales causas de muerte por SARS-CoV-2 son justamente este síndrome de distrés respiratorio agudo, daño miocárdico, falla multiorgánica. Por su rápida evolución y su relativamente fácil detección, es muy importante valorar los signos de insuficiencia respiratoria. Factores pronósticos, los días de evolución, habíamos visto ya anteriormente y como les decía, hay estudios que determinan que el periodo crítico justamente es entre el día 8 al día 10. Yo les había dicho que también según el estudio de otros estudios está entre el día 7 y el día 10. Ahí es donde se complican los pacientes y donde debemos estar nosotros más alertas. En las series de casos, o en todos los casos estudiados, se ha visto que el tiempo que transcurre entre el inicio de los síntomas hasta la muerte puede ser de 16 días en promedio. Y desde el ingreso a una casa de salud hasta la muerte pueden pasar aproximadamente 5 días. Claro, tomando en cuenta una evolución natural de la enfermedad y en la cual obviamente no se ha hecho ninguna intervención, por supuesto. Algunos factores pronósticos, la edad, que ya lo habíamos visto, sí, claramente a mayor edad, como ustedes pueden apreciar acá, esto es la mortalidad. Entonces, miren, a mayor edad, nuestra mortalidad es mayor. Mayor edad, se incrementa nuestro ratio de letalidad. Existen algunos biomarcadores que también pueden establecer o pueden servir como factores pronósticos. Tenemos al dímero D, tenemos la LDH, tenemos la ferritina, tenemos la linfopenia, es decir, una serie de biomarcadores que se establecen que cuando se elevan estos, es muy probable que ese individuo vaya a cursar con un cuadro más severo o incluso tenga una probabilidad de muerte mucho mayor. Miren, un dímero D elevado se asocia con una mayor mortalidad, con un odds ratio de 18.42. Algo parecido con la troponina y otros biomarcadores como la linfopenia, LDH, interleuquina 6 y ferritina. Es claro que este virus puede afectarte o puede lesionarte severamente bajo dos conceptos, o una hiperinflamación o una hipercoagulabilidad.
Depende de cómo actúes tempranamente para saber cómo distinguir hacia dónde se está yendo tu paciente, o hacia la hiperinflamación o hacia la hipercoagulabilidad. Y para esto tenemos marcadores indirectos como la ferritina, que habla de un marcador inflamatorio, al igual que la interleuquina 6, comparado con el dímero D, que de pronto te habla de una hipercoagulabilidad. Y de una u otra manera esto te puede enfocar al tipo de tratamiento que tú tienes que usar o que tú puedes usar. Bien, otros marcadores, obviamente la carga viral es mandatoria o es decidora, ¿sí? De el pronóstico de los pacientes. No es lo mismo que te contagies con 100 virus a que te contagies con 100,000. ¿Sí? Entonces, por esto es importante la forma como te contagiaste, ¿sí? Recordemos que teníamos estas tres formas: por gotas, aerosoles y de contacto. No es lo mismo la cantidad de virus que va a entrar por una gota que por un aerosol, o quizás a través del contacto directo con las mucosas. Y sobre todo, no va a ser lo mismo de pronto el lugar donde te contagias. ¿Qué tal si el lugar donde te contagias te propende a que lo hagas tanto por contacto como por inhalación? Imagínate, entonces tienes más carga viral, ¿sí? Entonces no es lo mismo que te contagies por la calle pasando o inhalando porque no usaste mascarilla, por ahí una gotita o un aerosol, que te contagies en un hospital, ¿sí? Entonces es diferente y definitivamente la carga viral tiene o incide directamente en la probabilidad de complicaciones o en la severidad de la enfermedad. Hay aspectos o hay escalas que te permiten evaluar la gravedad de la enfermedad, como la escala de SOFA. Hay algunos hallazgos clínicos y de laboratorio que debemos tomar en cuenta, que por su frecuencia nos pueden alertar de que ese paciente puede cumplir criterios para COVID-19. Y miren, en orden de frecuencia, la fiebre en un 89%, tos seca 66%, mialgia 30%, fatiga 35% de los casos. Y así ustedes ya pueden tranquilamente sacar sus conclusiones al respecto. Los hallazgos del ATAC en el 86%, aunque obviamente las sensibilidades y especificidades de las diferentes pruebas diagnósticas varían y dependen lógicamente de las prevalencias de la enfermedad en dichas poblaciones. Sensibilidades del ataque van desde el 60 al 90%, ¿sí? Obviamente no es decidor, ¿sí? Ninguna de estas pruebas realmente, pero sí nos orientan a enfocarnos o a aumentar nuestra certeza diagnóstica de alguna manera. Linfopenia en 83% de los casos, trombocitopenia, una PCR elevada, procalcitonina. Miren ustedes la frecuencia de cómo ocurren estos hallazgos. Valoración de la gravedad. La importancia de la detección de la gravedad. Por supuesto, en una población predeterminada es importante detectar qué pacientes pueden desarrollar complicaciones y quiénes no. En el curso de la enfermedad podemos ver pacientes leves, potencialmente graves y pacientes graves. Su identificación temprana será clave a la hora de instaurar tratamientos específicos y de soporte. Por favor, hagan un triaje correcto de sus pacientes. Establezcan criterios de severidad. Existen escalas, scores, por ejemplo, el NEWS-2 modificado en nuestro hospital. Yo les hablo esto del Hospital General IES de Riobamba, donde yo laboro. La escala del NEWS-2 modificado nos ha ayudado muchísimo a poder hacer este triaje o esta clasificación de los casos en leves, en moderados y en graves, y de una u otra manera orientarlos hacia el domicilio, hacia el hospital o hacia una terapia intensiva. Es importante poder de una u otra forma identificar aquello para que no tengas que estar manejando pacientes graves en la casa y que probablemente en los próximos días fallezcan, o en su defecto tengas que colapsar hospitales con casos leves que no necesitaban hospitalización. Esto es muy importante. Aquí obviamente también juega un papel muy importante
la aceptación por parte de los pacientes. Como médico, y ustedes me darán la razón, muchos pacientes no desean acudir a los hospitales, no quieren acudir a los hospitales, por más que estén con criterios moderados y graves, no quieren. Prefieren estar en la casa con el oxígeno. Obviamente existen sus limitaciones, existe un límite, existe un punto en el cual obviamente podrían ser manejados en el domicilio, pero hay otros que ya no, pues. Sin embargo, la última palabra la tiene el paciente. Y cuando éste ha perdido su capacidad cognitiva, sus familiares. Algo de lo que ya habíamos conversado. ¿Sí? Hay esta escala muy interesante para evaluar gravedad respiratoria, que es la escala de Brescia COVID. En Italia se desarrolló la escala de Brescia COVID para la valoración de la gravedad de la afectación respiratoria. En función de los criterios que se cumplan, se aconseja una determinada intensidad de tratamiento. Por ejemplo, criterios, tenemos disnea de reposo con esfuerzos mínimos, o habla entrecortada por la disnea, frecuencia respiratoria mayor de 22, una PO2 menos de 65 o una saturación menos del 90% o un empeoramiento radiológico. Si no tiene ningún criterio de estos que mencionamos, entonces vigilancia clínica y de la saturación. Si hay un criterio, añadir oxígeno, vigilancia clínica y de la saturación. Dos criterios, lo anterior y estudios de marcadores de inflamación y gasometría. Si tienen tres criterios de ese paciente, obviamente necesita gasometría diaria, radiografía cada 2 días y valoración por UCI. Y 4 criterios, no se diga ingreso a UCI. Una herramienta que les pongo en conocimiento para que les ayude a decidir sobre sus pacientes. Conclusiones finales de esta primera parte. El tiempo de evolución de los síntomas es un factor pronóstico muy importante a tener en cuenta en los pacientes con COVID-19. Ciertos biomarcadores pueden ayudar a predecir una evolución desfavorable y los parámetros fisiológicos respiratorios como la taquipnea, saturación, la PAFI, son los más fiables para la valoración de la gravedad de forma inmediata. Quizás no concluyente, pero sí de forma inmediata. Bien. El día de mañana vamos a continuar con la parte que hablaremos un poco acerca del pronóstico, de la preventiva en el tratamiento. Con respecto al tratamiento, ya en un webinar anterior hicimos unas observaciones, unas aclaraciones respecto a los sentidos. Por favor, vamos a dar por favor, Michelle, tiene la palabra. Muchísimas gracias, mi estimado doctor. No tenemos preguntas, pero si desean realizar preguntas. Gracias, mi. ¿Se me escucha? No, si desea algo. Inge, ¿se me escucha? Sí se le escucha, Michelle. ¿Alguien deseaba intervenir, me parece? Inge, ¿se me escucha? Sí se le escucha, Michelle. Michelle. Sí se le escucha, Michelle. ¿Alguien deseaba intervenir, me parece? Doc, parece Dígame. que está bien el internet de mi casa, lo siento. Listo, no hay ningún tipo de pregunta, mi doc. Mañana les esperamos a todos. De igual manera, la invitación está abierta a partir desde las 8 de la noche. Y muchísimas gracias, mi doc Héctor Ortega. Michelle, ¿sí me escucha? Sí. Ya. Sí, A ver, le comento, si hay unas preguntas acá, están llegando unas preguntas acá a la plataforma. Ya. Las voy a leer y las voy a ir respondiendo, no todas quizás, pero sí algunas, ¿ok? Obviamente por cuestiones de tiempo. Dice, nos comenta Jessica Chela.
Los pacientes con COVID, ¿hasta qué día pueden contagiar? Bueno, es una muy buena pregunta, sobre todo porque ha habido una evolución y cambios en cuanto a definir el periodo de infectividad. Al inicio, recordaremos, nos daban de licencia, nos daban de aislamiento 28 días, bueno, periodos extensos de aislamiento por la posibilidad justamente de ser infeccioso. La OMS, en lineamientos anteriores, ha cambiado un poco esta condición y se establece que el periodo de infectividad para los casos leves y moderados son desde 38 horas antes de presentar los síntomas hasta 10 días después de presentar los mismos. E incluso ellos hacen una acotación ahí y mencionan que a esto debe sumarse 3 días más para que donde el paciente esté libre de sintomatología, ya sea esta fiebre o síntomas respiratorios. Pero con certeza, estimados colegas, el periodo de infectividad de una persona lo es desde 2 días antes de presentar los síntomas hasta 10 días después, para los casos leves y moderados. Otra cosa son los severos. Para los casos severos nos extendemos incluso hasta 14 días después. Ya no solamente 10 días, sino 14 días después. ¿Sí? Claro, mientras más severo es un cuadro, mayor carga viral y mayor persistencia de ese periodo de infectividad existe. ¿Sí? Entonces, tomar en cuenta esos detalles, sobre todo para términos de aislamiento. Ahora, en este contexto, de igual manera, mucho cuidado, mucho ojo con la prueba PCR, ¿sí? Para definir que un paciente ya no es infeccioso, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo puedo tener, ¿sí? Un PCR positivo incluso 4, 6, 8 semanas después de que el paciente ya superó su cuadro, sin que eso quiera decir que esa carga viral que se está reportando como positivo en el PCR tenga o mantenga la condición de infecciosa, ¿sí? El PCR te detecta material genético, pero no te dice si ese material genético o ese virus tiene o capacidad de infectar, ¿sí? Entonces, mucho ojo con eso. Espero haber respondido, Jessica, tu pregunta, espero haber respondido, pues, tu pregunta con ese comentario, ¿no? ¿Qué más? Veamos, nos dice, vamos a ver. Hay algunas preguntas que están entrecortadas. Hay algunos aspectos que ya los vamos a topar en la parte 2, como es el diagnóstico y lo que es el tratamiento, ¿no? Entonces, por eso estoy de una u otra forma seleccionando. Con respecto a las pruebas diagnósticas, que ya hablaremos justamente mañana, la mayor parte obedece justamente con pruebas diagnósticas. Nos dice Dino Vargas, ¿cuál es la relación de los IECAS con la infección por COVID en hipertensos? Bien, al inicio de todo este proceso se establecía la posibilidad, la hipótesis de que el consumo de IECAS podría agravar la infección por COVID-19. Definitivamente eso se ha quedado sin piso, ¿sí? Los pacientes que han consumido o que consumen IECAS tranquilamente pueden o deben mantener su tratamiento con IECAS, no se suspende, ¿sí? La relación del consumo de IECAS con empeoramiento del COVID-19, eso no está sustentado. Por ahí hubieron algunos ensayos muy aislados, sin el suficiente peso metodológico y científico, y que de una u otra forma no hay, o es seguro el uso de los IECAS en el contexto de pacientes con COVID-19, ¿sí? Recordemos que la proteína S, o la proteína Spike, que tiene afinidad justamente con el receptor AC2, mientras que los IECAS por lo general tienen afinidad por el receptor AC1,
¿sí? No solamente hay un solo receptor de enzima convertidora de angiotensina, hay el 1 y hay el 2. Entonces, por ahí, obviamente, el mecanismo de acción de los IECAS más tiende a relacionarse con el AC1. Bien. Bueno, algunas preguntas respecto a las pruebas diagnósticas y la mayor parte, bueno, mañana va a estar interesante el hecho de discutir un poco sobre las pruebas diagnósticas, pruebas rápidas, el PCR, qué valor tiene una prueba rápida, es muy importante. Ok. Nos dice Marta Vega, la mortalidad en Ecuador se encuentra relacionada con comorbilidad en su mayoría. La obesidad se relaciona con la mortalidad efectivamente, ¿sí? No hay estudios, bueno, no les presenté específicamente estudios con respecto a la obesidad, pero establecido que la obesidad sí existe, tiene un odds ratio de aproximadamente 15 veces, ¿sí? O sea, una persona obesa tiene una persona hasta 15 veces más probabilidad de fallecer con COVID-19 que una que no tiene obesidad. Sí, efectivamente, la obesidad también es un factor que interviene en el pronóstico de estos pacientes. Bien, espero, estimados colegas, en estos minutos haber despejado algunas dudas, haberles compartido un poco de conocimiento al respecto. El día de mañana continuaremos con la segunda parte, como les digo, diagnóstico, tratamiento, algunas situaciones de prevención. Y finalmente, el día jueves tendremos nuestro taller de interpretación de una gasometría. Eso, Michelle, muchas gracias, estimados compañeros, muy buenas noches. Muchas gracias, mi Doug. Les esperamos mañana. Recuerden que el viernes 2 de octubre es la evaluación. Que tengan una buena noche.